Bien, compañeras y compañeros universitarios, mientras disfrutan de este desayuno, vamos a dejar el uso de la palabra a la maestra Esperanza Morales Pérez, directora de Planeación Institucional de nuestra universidad. Gracias. Maestro Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra universidad, doctor Francisco Marmolejo, especialista en educación superior del Banco Mundial. En el marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la Gestión 2013-2017, pues hemos realizado una amplia consulta universitaria y hemos recabado diversas opiniones, comentarios, propuestas, sugerencias en torno a este importante proyecto que lidera el rector. Estamos actualmente trabajando organizados en grupos técnicos de planeación en los que están trabajando académicos, administrativos, directivos, estudiantes, ya en la recopilación de esta información y en la redacción de lo que será la primera versión del documento. En este marco, pues es de suma importancia esta reunión de trabajo y contar con la presencia del doctor, que es el especialista en educación superior del Banco Mundial, que es la organización internacional más importante en materia de generadores de política pública, ¿no? Esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de TV Red y pretende pues, precisamente conocer las tendencias en materia de educación superior desde la visión del doctor Francisco Marmolejo y del Banco Mundial. El doctor Francisco Marmolejo es especialista principal en educación terciaria del Banco Mundial y el coordinador de la red de especialistas en educación superior, contando con una amplia experiencia adquirida del intercambio de ideas sobre las iniciativas de educación de todo el mundo. Anteriormente se desempeñó como director ejecutivo fundador del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior del Norte, una red de más de 160 instituciones de educación superior, principalmente en Canadá, Estados Unidos y México. Hemos considerado para esta sesión de trabajo, en la primera parte, una exposición del doctor y después continuaremos con una sesión de preguntas que nos hará favor de atender el doctor. Entonces, doctor, pues le pedimos de favor si nos acompaña. Muchísimas gracias, Esperanza, y muchísimas gracias, rector, por la gentil invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo de la educación superior, en tanto que espero que sean pertinentes en la reflexión colectiva que ustedes están teniendo en esta importante institución, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, acerca del futuro de la misma. Yo he tenido la fortuna de seguir más o menos el proceso, conocer acerca de las diversas consultas que se han estado haciendo tanto en los sectores académicos como en sectores de la comunidad cercana a esta universidad. Me parece muy importante que estén haciendo ustedes este ejercicio de definición del futuro, porque no se les olvide que el futuro ni se adivina ni se extrapola, sino se construye, y es importante pues ver que ustedes están en el marco de este ejercicio construyendo ese futuro deseado para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para la comunidad a la que ésta pertenece. Por mi trabajo, yo tengo la fortuna de poder observar un poquito de cerca los sistemas de educación superior de muchas partes del mundo, pero obviamente siempre es imposible dejar de lado el análisis del referente, pues del país del que yo vengo y de las instituciones del país de las que yo vengo. Entonces, en ese sentido, estas observaciones que yo compartiré con ustedes esta mañana, espero, insisto, que sean de interés y de utilidad para ustedes. Yo voy a dejar posteriormente una copia de la presentación
por lo que si algunos desean consultar algunas de las gráficas que aquí se presentan posteriormente, lo pueden hacer con toda confianza, y además aquí está mi correo electrónico por si ustedes quisieran seguir en este diálogo posterior. Cuando el rector de la universidad me platicaba al inicio de su gestión acerca de los planes y de las grandes ideas que estaba él delineando en su programa de trabajo, me pareció ver algo que, insisto, no es muy común verlo en otro tipo de instituciones, y es el hecho de que en esta institución se observa en su liderazgo, y es un liderazgo que ustedes comparten, una ambición por ser una mejor institución y por ser una institución que trascienda del contexto estrictamente local. Y en ese sentido yo creo que lo que pasa en el mundo de la educación es muy relevante observarlo, no necesariamente porque lo que esté pasando en otras partes haya que seguirlo, no siempre es así. En ocasiones será porque hay que prepararse precisamente para los desafíos que esto presenta. Habrá otras ocasiones en que sí, es cierto, hay ideas que es importante tratar de emular, y también porque el análisis de lo que pasa en el mundo nos permite ver dónde está la coyuntura para una institución como la UAC, en el sentido de que pueda convertirse no nada más en una institución de gran trascendencia en el ámbito local, pero también de una trascendencia mayor en el ámbito internacional. Y para poder hacer un análisis de tendencias, pues obviamente tenemos que especular un poquito acerca del futuro. Y el futuro en este mundo interconectado en el que vivimos, tal parece que se empieza a achicar, parece que el futuro nos empieza a alcanzar. Es cierto que vivimos en una nueva realidad, y esta nueva realidad tenemos que reconocerla, que se presenta en un mundo crecientemente interdependiente, en donde lo que pasa en Puebla no nada más tiene impacto en Puebla, sino en el resto del país y del mundo, y lo que pasa en el resto del mundo y el resto del país también tiene significado fundamental para el caso de Puebla. Es una nueva realidad en un mundo crecientemente interconectado y que tenemos que aprender a ver con lentes diferentes. El marco de referencia en el que nuestra generación fue formado es un marco de referencia que tenemos que cuestionarnos. Y es un marco de referencia que tenemos que cuestionarnos precisamente para adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que todos lo sabemos bien cuál es la importancia de la educación y cuál es la importancia de la educación superior. Estoy seguro que todos los que están aquí presentes, la gran mayoría de ustedes, son padres de familia. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes probablemente provienen de familias en donde tal vez ustedes fueron la primera persona en su familia que tuvo la oportunidad del acceso a la educación superior. Y es cierto también, que lo saben ustedes, que la mejor herramienta de movilidad económica y social que tiene un país es precisamente la educación, y en este mundo interconectado, en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, en esta nueva realidad en la que vivimos, la importancia de la educación superior es cada vez mayor. Esto es algo que, por ejemplo, en el Banco Mundial lo hemos visto de manera muy precisa. Históricamente se hablaba de que, dada la misión de una organización internacional como el Banco Mundial, que es la de reducir y erradicar la pobreza extrema en el mundo, había algunas personas que asumían que la mejor manera de contribuir a erradicar la pobreza en el mundo era precisamente atendiendo el problema de la educación básica, y que consecuentemente la educación superior era algo para las élites, era algo que había que, diríamos, no habría que preocuparse mucho. Pero hoy en día los gobiernos de diversos países en el mundo han estado precisamente acercándose al Banco Mundial con la idea de que la educación superior es igualmente importante como mecanismo, no nada más para erradicar la pobreza, sino para compartir el bienestar, para compartir la riqueza.
Hacer análisis de futuro implica también un poquito especular. Y hay gentes que plantean que no es necesario hacerlo. Ya lo decía Albert Einstein cuando decía que para qué nos preocupamos por el futuro si de todas maneras va a llegar, de todas maneras se va a presentar. Pero hace algunos años yo recuerdo haber estado leyendo en una revista de gran rigor científico que se llama Selecciones, una cita citable. Y entonces en esa cita citable, que se me quedó muy grabada, decía: cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Porque si el futuro es lo que hoy construimos, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer para construir ese futuro que esperamos que sea mejor? Y yo estoy seguro que a todos ustedes en esta universidad les ocupa y les preocupa la construcción de un mejor futuro para ustedes, la siguiente generación, sus hijos, su comunidad, su escuela, su universidad. Así que yo creo que juntos se vale construir ese futuro, y en ese sentido el ejercicio de hacer un plan de desarrollo institucional es el primer paso precisamente para esta construcción de futuro. Hablar de futuro es hablar precisamente de lo que va a pasar, pero también para poderlo hacer tenemos que pensar en lo que pasó. ¿Qué es lo que explica que hoy estemos donde estemos? ¿Qué es lo que sucedió o dejó de suceder en el pasado para que hoy estemos donde nos encontramos? Ese es precisamente el análisis de prospectiva que yo espero que juntos hagamos en esta mañana. Pensemos en el 2013, 2014, pero también pensemos qué pasó antes para llegar donde estamos y consecuentemente dónde queremos estar en el futuro. Por ejemplo, en 1976 ese era yo, por supuesto con más pelo y menos kilos y muchos menos años. Y al hacer análisis de futuro, pues también tengo que pensar cómo voy a estar, ¿no? Hace algunos días encontré una aplicación en el internet que hace que uno se piense cómo va a estar, por ejemplo, en el 2040, ahí, yo espero estar ahí. Bueno, en fin, como institución también tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente quisiera decirles que en este análisis de lo que está pasando en el mundo, vale la pena cuestionarse y romper los esquemas y paradigmas convencionales. ¿Quién nos dijo que el norte está en el norte y el sur está en el sur? Todo depende desde dónde lo estemos viendo. Y luego, por ejemplo, si vemos el mundo al revés, pues difícilmente vamos a poderlo hacer, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, esas imágenes del mundo que a veces nunca pensamos en ellas. Hace rato comentaba con René acerca de este tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, siempre pensé que mi pueblo, Pueblos de Jalisco, era la capital del mundo. Así que bueno, hoy vamos a trasladar el centro del universo, lo vamos a trasladar a Puebla, ¿no? Ahí estamos, todo es relativo al final de cuentas. Y bueno, finalmente yo creo que tenemos que hacer diversos escenarios precisamente para el análisis de prospectiva del futuro. La OCDE cada 2 años hace un análisis acerca de las principales tendencias que están afectando o estarán afectando a la población. ¿Qué dice en su más reciente edición? Primero, tenemos una nueva dinámica de la globalización, nuevos jugadores en el ámbito geopolítico internacional, creciente flujo de bienes, servicios, ideas en el mundo, tensiones en las sociedades en diversas partes del mundo, cuestionamiento acerca del papel de los gobiernos. Hay también nuevos retos sociales, una sociedad mundial que se envejece, cada vez más las personas viviendo más años y viviendo en las ciudades y demandando ciertos tipos de servicios. Hay un cambiante mundo del empleo con un cuestionamiento serio acerca de esta idea tradicional que trabajar significa moverse de mi casa a otro lugar, en donde también el mismo trabajo hoy en día requiere otro tipo de habilidades y otro tipo de atributos de las personas. Hay una transformación significativa de la niñez y la familia. Hoy todos los niños son nativos digitales. La misma idea de la familia ya es diferente. Vean un poquito lo que está pasando en otras partes del mundo. Hay problemas, por supuesto, con niños sedentarios, la obesidad, otras maneras de interactuar con el medio ambiente. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado y cambiarán, seguirán cambiando radicalmente la manera como vivimos
nos comunicamos, interactuamos y socializamos. En fin, son algunos de los elementos de lo que pasa en el mundo fuera de la educación y fuera de la educación superior, pero que tienen un significativo impacto en este replanteamiento que tenemos que hacer acerca de la educación superior. También la UNESCO, al hacer su análisis de cada 10 años sobre las tendencias de la educación superior, planteaba ya desde el 2009 que en esta década habría una serie de fenómenos importantísimos en la educación superior en el mundo. Veámoslos y veamos cuántos de ellos hoy están presentes en la educación superior en México y particularmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Primero de ellos, masificación. Cada vez más personas en el mundo que están teniendo acceso a la educación superior. Es una buena noticia. Sin embargo, sigue habiendo un problema de una significativa desigualdad en el acceso a la educación superior. Hay cada vez más, pero ¿quiénes son esos más? ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen el privilegio de esos que sí están pudiendo tener acceso a la educación superior? Un incremento significativo de la movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional. Una revolución en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito internacional. Seguramente ustedes han oído hablar de las famosas MOOCs, de los programas masivos, gratuitos, en línea, para el aprendizaje. En fin, ese tipo de cosas están dando. Un proceso de consolidación de los mecanismos de garantía de calidad, rendición de cuentas y marcos de cualificación. Otra tendencia que planteaba la UNESCO desde el 2009 es que en esta década habría retos fundamentales con respecto a quién paga por la educación, si son los gobiernos o son las personas. Este gran planteamiento que sigue sin ser resuelto y que sigue siendo motivo de un gran dilema en todas las sociedades del mundo. Otro elemento que la UNESCO señalaba es que en esta década habría una importante revolución con la creciente presencia de oferentes particulares en el mundo de la educación superior. Que habría en esta década un importantísimo recambio en el stock de profesores de las instituciones de educación superior. Esta es la década en donde hay una mayor tasa de personas que están jubilándose. ¿Y cuáles son las estrategias que tienen en pie las instituciones para capitalizar la oportunidad que representa el recambio generacional en el profesorado que estaremos atestiguando en esta década? El entorno de la investigación, dice la UNESCO, es un entorno que se espera que sea crecientemente competitivo y crecientemente internacionalizado. Y eso también lo podemos ver. Las tecnologías de la información y las comunicaciones también con un significativo influencia en la educación superior. En fin, estas tendencias que la UNESCO anticipaba para esta década, me parece que son tendencias que están presentes hoy en el contexto de la educación superior mexicana y también en el contexto de una institución como la UAM. En el Banco Mundial, nosotros al hacer este análisis de futuro, observamos que para el 2025 en el panorama mundial de la educación superior habrá ciertos elementos. Probablemente estemos equivocados, pero es precisamente parte de este análisis de prospectiva. Primero, se estima, esto es cierto, que la demanda global de espacios en la educación superior se va a duplicar para el 2025 y que un importante factor de crecimiento de la educación superior del mundo va a estar no en el crecimiento del sector público de la educación superior, sino fundamentalmente en el crecimiento del sector privado en la educación superior. Segundo, que el perfil cada vez más diverso de los estudiantes y la demanda de temas de aprendizaje va a poner en tela de juicio las tradicionales ofertas y modelos de educación superior. Y esto es algo importantísimo reflexionar, ¿no? Porque en nuestras instituciones solemos pensar que lo que hemos hecho bien hay que seguirlo haciendo bien y que nunca hay que cambiar las cosas. Seguimos pensando que hay que formar a la gente en el mismo tipo de programas académicos que siempre pensamos que había que hacer. Y la verdad es que la realidad va a poner en tela de juicio este tipo de construcciones disciplinares que tenemos en nuestras instituciones de educación superior. Habrá un crecimiento sustancial en el número y tipo de instituciones
de educación superior a nivel global. Otros elementos de las dimensiones del crecimiento de la educación que va a haber en el mundo. La creciente demanda y su consecuente oferta va a impactar fundamentalmente temas tales como el acceso, el precio y la calidad de la educación superior, de manera similar a lo que pasa con otros servicios en nuestras sociedades. Imagínense, por ejemplo, en Estados Unidos el costo de la educación se ha multiplicado prácticamente en 12 veces en los últimos 15 años. 12 veces. Naturalmente que habrá límites que la misma realidad va a tener que corregir. Y esto es algo que, por supuesto, pasa en otras partes del mundo. Más estudiantes van a estar aprendiendo desde casa, o desde su trabajo, o en tiempo parcial, y también más estudiantes van a ir a estudiar en el extranjero. Y lo pongo en, porque ciertamente habrá una mayor movilidad física de personas, pero también habrá un mucho mayor acceso a ofertas académicas que se generan en otras partes. De tal suerte que hoy en Puebla probablemente lo veamos como diciendo, bueno, eso quiere decir que el estudiante de Puebla va a poder tomar cursos que se ofrezcan en otras partes del mundo. ¿Cierto? Pero también, ¿por qué no pensar que estudiantes de otras partes del mundo puedan tomar cursos que se generen desde Puebla? No nada más esta actitud pasiva, sino también la actitud proactiva como un área de oportunidad. El mercado empleador, nosotros suponemos, de acuerdo con esta lógica, que va a reconocer más y cada vez más el aprendizaje por competencias y menos y cada vez menos por el simple hecho de que yo tengo un título que voy a poner en mi pared. Y esto, por supuesto, ¿qué consecuencias puede tener en la educación superior? Bueno, primero, que los estudiantes no tradicionales, crecientemente, van a ser un factor dominante en la educación superior. Hoy en día seguimos pensando en el estudiante tradicional. Terminó la preparatoria, tiene entre 18 y 22 años, probablemente trabaja, tal vez sí, tal vez no, sigue viviendo con sus papás, etcétera, etcétera. Y hoy en día vemos, sobre todo en sociedades que se están envejeciendo, algo que en México también va a pasar después. Y es el hecho de que el promedio de edad de los estudiantes ya no va a ser de 18 a 22 años, que va a ser probablemente de 28 a 35 años. Que probablemente muchos de los estudiantes van a ser personas que estudiaron algo y ahora están volviendo a estudiar, que se están reentrenando. O probablemente habrá que pensar también en estudiantes que nunca aprendieron nada en una universidad, pero que probablemente saben más que lo que sabemos en la universidad. En fin, ese tipo de escenarios de repente así medios de ciencia ficción, yo creo que no hay que verlos tanto de ciencia ficción sino como de una posibilidad muy concreta de futuro. Por supuesto que habrá presiones importantes desde el mercado. En la medida en que las sociedades se envejecen nuevamente, va a haber un poquito de mayor competencia por ese tipo de estudiantes. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en el caso chileno. Vean qué pasa en Japón. Yo he estado recientemente, por ejemplo, en Armenia, donde están teniendo que cerrar instituciones porque simple y sencillamente ya no hay jóvenes, ya no hay a quién formar. Y los poquitos que hay se los andan peleando, pero bárbaro. Hoy en día ese no es un problema tan grande para nosotros, es al revés, pero tarde o temprano las cosas van a empezar a cambiar. Se requerirá, por supuesto, de una muy rápida innovación pedagógica. Y esto implica, por supuesto, privilegiar el papel de los docentes, dotándolos de las herramientas adecuadas para poder hacer su trabajo, dándoles autonomía, pero al mismo tiempo requiriendo de ellos mayor respuesta y respuesta más efectiva y más rápida a estas nuevas maneras de aprender de personas que piensan y procesan información de manera diferente a como nosotros lo hicimos. Habrá, por supuesto, todo esto implica un significativo reto al trabajo de ustedes como líderes, al trabajo de las autoridades, en términos de la gestión de ese tipo de instituciones que probablemente ya no sean tan iguales como las instituciones tradicionales que hemos tenido hasta ahora. Y por supuesto que también habrá retos significativos en torno a la medición de qué es bueno y qué es malo, o sea, en términos de qué es calidad, en términos del control de las instituciones, cuál es el papel de los gobiernos en determinar ciertos mecanismos de control de quién puede impartir o no educación, y por supuesto respecto al aseguramiento de tal cambio. En resumen,
Los países en desarrollo, México incluido, pronto van a representar la mayoría de los espacios, de los asientos en las aulas en la educación superior del mundo. Ya no va a ser en el mundo desarrollado, en donde va a estar la mayor parte del tamaño de la educación superior, sino va a ser acá, en el mundo en desarrollo. Y consecuentemente es en los países en desarrollo en donde se va a definir el perfil global de la educación superior. ¿Y cuál va a ser ese perfil? ¿Un perfil mejor o un perfil peor? Depende de nosotros, precisamente. Y a nivel mundial, los sistemas de educación superior van a transitar de modelos de élite a modelos cada vez más con un mayor, digamos, con un acceso mucho más flexible. Así que esta idea que entiendo que ustedes han estado conversando en la universidad, de generar mecanismos que permitan atraer estudiantes, retener estudiantes, que aquellos que se van puedan volver a regresar, que aquellos que desean cambiar entre las interdisciplinas puedan hacerlo. Esta idea de darle más flexibilización a su sistema, diríamos en un país en donde históricamente ha sido un sistema muy monolítico de educación superior, es una idea que no es nada descabellada, porque las instituciones tarde o temprano van a tener que transitar a este tipo de modelo de educación de acceso flexible. Esto, por supuesto, así como yo lo planteo, lleva consigo ciertos desafíos clave que nosotros en el Banco Mundial los dialogamos precisamente con los gobiernos. Uno de los desafíos es que sigue habiendo una persistente creencia de que las universidades son la única opción válida en la educación superior, que nosotros somos los dueños del pastel y que si alguien quiere tener el título de nobleza de la educación superior tiene que pasar por nuestras instituciones. Y lo que vemos en el mundo es que hay una creciente diversificación de los sistemas de educación superior. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, seguramente ustedes van a saber, de cada 10 muchachos que terminan la preparatoria y que continúan sus estudios universitarios, ¿saben cuántos van a las universidades? Solamente 5. La otra mitad va a los colegios comunitarios, al equivalente a lo que antes era en México la Universidad Tecnológica. Y bueno, hay otros países en donde las universidades, insisto, no son precisamente la única. Las vías de transición entre las instituciones de formación técnica y vocacional y las universidades tradicionales siguen siendo muy limitadas, inclusive siguen siendo inexistentes. México es uno de estos países que tiene ese enorme desafío. Digamos, como estamos hablando de mundos diferentes, hay países donde es mucho más agudo. Por ejemplo, en Chile, un estudiante que está en el Centro de Formación Técnica, en el CFT, termina su formación CFT después de la preparatoria de 2 años, gracias, y si ese estudiante desea después estudiar la carrera de ingeniería, pues tiene que volverse a formar en la línea, empezar desde cero, y esos 2 años de aprendizaje completamente se van a la basura. En México tampoco hay estos mecanismos muy fuertes, es un problema grave para México. Los mecanismos de control y aseguramiento de la calidad de la educación superior en el mundo siguen siendo muy débiles, a pesar de que se ha ido consolidando. Y esto obviamente que tiene un severísimo impacto en la relevancia de la educación superior. Vean el caso americano. Acuérdense, digamos, de cuántos años estamos hablando, a ver, los que peinan más canas lo recordarán muy bien. ¿De cuántos años estamos hablando desde que existe en México cierto mecanismo de aseguramiento de la calidad? No son muchos años. Yo recuerdo, cuando yo era muy jovencito en los temas de educación superior, hablar de la idea de que alguien de fuera va a venir a evaluarnos era impensable, atentatorio contra la autonomía de las instituciones. Y luego, ¿cómo que va a venir alguien que es de mi propia área? Yo sé más que él o ella, ¿no? Bueno, hoy en México de repente ya se convirtió en algo que es normal, hablar de los CIES y hablar de la COPAES y de los organismos acreditadores, etc. Pero seamos muy honestos, siguen siendo muy débiles los mecanismos. Diríamos que vivimos en este, lo que yo llamo el fenómeno de la acreditacionitis. Queremos acreditar, nos acreditamos de todo.
yo visito algunas universidades y veo ahí en los pasillos de la entrada a la rectoría llenos de diplomas. En el periódico leemos que ya obtuvimos la acreditación de tal y cual y no sé cuánto, y ellos seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto no estoy hablando de México, estoy hablando de Ticató. El otro elemento es el tema de la equidad. Ese sigue siendo un desafío significativo en la educación superior en el mundo, porque sigue habiendo evidentes disparidades en el acceso a la educación superior. En México, por ejemplo, ha habido un avance muy significativo. Hace aproximadamente 12 años, los estudiantes más pobres en la educación superior tenían el equivalente a una tasa de acceso a la educación superior al de Malawi, en África. Ha aumentado mucho, pero sigue siendo muy poquito. Siguen siendo muy poquitos los estudiantes pobres que tienen acceso a la educación superior. Y este es un desafío fundamental para todo el mundo. México no es la excepción. Otros desafíos. Hay una insuficiente inversión en la educación superior. Eso es algo que es evidente. Cuando lo vemos como proporción de Producto Interno Bruto, cuando lo vemos como dinero real, sigue habiendo problemas en términos de montos de inversión social que tienen que darse para precisamente financiar la educación superior. Otro elemento, otro desafío de la educación superior en el mundo tiene que ver con la información, porque las decisiones de política e inversión usualmente se siguen tomando con base en información que es incompleta, que es inadecuada o inclusive que puede ser tendenciosa. La falta de conocimiento sobre el mercado de trabajo, hablando de información, impide compartir con los estudiantes información que sea confiable sobre cuáles son las posibilidades de empleabilidad, las habilidades requeridas, los costos asociados, los ingresos esperados porque una persona decide estudiar la carrera A, B, C o D. Los mecanismos siguen siendo muy débiles en este sentido. O sea, la verdad es que quien tiene que tomar la decisión de qué quiere estudiar, pues no tiene las herramientas para poder saber si le está entrando algo que vale la pena o no, desde el punto de vista de la perspectiva. Y obviamente que también otro desafío es que se cuestiona seriamente en el mundo cuál es la misión de la educación superior. Y estos cuestionamientos son muy válidos. La educación superior es solamente para formar gente que vaya a trabajar en una maquinita, o es una institución que forma ciudadanía. La educación superior debe ser solamente para dar clases, para la docencia, o también hay que hacer investigación y servicio a la comunidad y además resolver los problemas de deficiencias significativas que tienen otros sectores de nuestra sociedad. En fin, ¿dónde están los límites? Y esto es un cuestionamiento que, por supuesto, no tiene respuestas directas, porque todo depende de. Y por supuesto que aún son muy limitados. Hay mucha retórica al respecto, pero en el mundo un desafío fundamental es que siguen siendo muy limitados los vínculos entre las agendas de vinculación, educación superior, innovación, ciencia, tecnología y competitividad. Esa es una realidad. Hacemos mucho ruido sobre esto, pero en la práctica sigue habiendo severos desencuentros en este sentido. Bueno, de manera muy breve, yo voy a referirme a cosas que no tienen que ver con la educación superior, pero que vale la pena que las pongamos en el contexto, precisamente para ver por qué impacta. Veamos el factor demográfico, muy rápidamente. Miren cómo el mundo ha crecido tan rápido y va a crecer tan rápido. Hemos vivido en esta generación, los que estamos aquí presentes, somos muy privilegiados de haber vivido en el periodo de crecimiento poblacional más dramático en la historia de la humanidad, pero también el más desigual. Miren ustedes, países en desarrollo, no está funcionando, versus países desarrollados. Voy a poner otra gráfica que tal vez explique esto mejor. Para el 2050, la población del mundo en países desarrollados se va a hacer más pequeñita. Donde va a crecer es donde hay menos, en los países en desarrollo. Ya sucede hoy. En Italia las ventas de pañales para ancianos son mayores que las ventas de pañales para niños. Y eso lo vemos en otras sociedades también. Así que veamos un examen de geografía muy rápido. ¿Dónde creen que están en el mapa estos países que veo ahora? Bangladesh, Etiopía, etcétera, etcétera. Sí sabemos dónde están, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? Y luego si nos ponen el mundo al revés, es así como que más difícil. Pues Etiopía ya sabemos que está por ahí en algún lugar de África, pero exactamente dónde está, no lo sé, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera sabemos dónde están físicamente en el planeta. Afortunadamente el grupo sí lo sabe muy bien, porque todos ustedes son personas muy bien informadas y educadas, ¿no? Bueno, ¿por qué les pregunto esto?
Porque para el 2050, aparte de los usual suspects, donde va a haber más población en el mundo es precisamente en esos países. Y bueno, si ni siquiera sabemos a veces dónde están en el planeta, mucho menos sabemos qué está pasando ahí, qué dinámicas se están dando ahí, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si el factor demográfico del mundo tiene implicaciones en la educación superior. ¿De qué manera, por ejemplo, estamos formando a nuestros estudiantes hoy para que entiendan esta realidad de un mundo que a veces lo vemos de manera muy estereotipada? El mundo es cada vez más urbano. Ustedes pueden ver ahí que la gente que va a vivir en las ciudades para el 2050 va a ser prácticamente el 75% de la población de todo el mundo. O sea, la mayor parte de la gente vamos a vivir donde se demandan más servicios y donde además se generan más expectativas. Se estima que la tasa anual de crecimiento de la población urbana de los países más pobres del mundo es de casi 7 veces más que la de los países desarrollados. De tal suerte que para el 2030 los países en desarrollo van a tener el 80% de la población urbana del mundo. Y bueno, particularmente en el caso de América Latina y de México siempre hablamos de lo bonito que representa el bono demográfico, ¿verdad? Se oye así como una cosa muy bonita. Y ciertamente hay un bono demográfico. Por ejemplo, en América del Norte, ¿cuál es el país más grande de América del Norte? Ustedes lo saben. ¿Cuál es? Canadá. Después, Estados Unidos, luego México. Cuando ustedes van a Canadá, curiosamente los canadienses dicen que son un país muy pequeño. A mí siempre me llama la atención, son un país pequeñito. Ustedes lo leen en la prensa. Un país tan pequeño, yo digo pequeño, está grandote. Bueno, es que todo es relativo. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Nunavut, que es el nuevo territorio canadiense en la parte norte de Canadá. Es un territorio que tiene, para que ustedes tengan una idea, una superficie total equivalente a la de todo México. Imagínense que todo México se lo lleva para allá y lo ponen ahí. Pero, por ejemplo, en términos de población, tiene la población equivalente a mi pueblo, o pueblos de Jalisco. Entonces, obviamente, por eso no se ven un país grande, porque para ellos el elemento del humano, el elemento del capital humano, es el que determina si el país es grande o es pequeño. Entonces yo les pregunto a ustedes cómo nos cuestionamos esto en el caso mexicano. Sabemos que ciertamente hay un bono demográfico en América Latina. Se estima que el porcentaje de la población menor sigue siendo muy alto, pero ustedes pueden ver que para el futuro ese es un porcentaje que seguirá siendo cada vez más pequeñito. De tal suerte que para el 2050 el promedio de edad de la población de los mexicanos no va a ser de 26 años, sino de 42 años. Y la pregunta es cómo vamos a estar migrando los sistemas de educación superior para responder a este tipo de nuevas necesidades. Esa es la pirámide poblacional del país, cómo va a ir cambiando, de tal suerte que los viejitos en el 2050 vamos a ser muchos. Yo digo vamos porque yo me incluyo en esa lista, espero que ustedes también. Consecuentemente, las tasas de dependencia de los que estemos viejitos con respecto a los que estén jóvenes van a ser muy grandes. En otras palabras, vamos a ver muchos viejitos que tal vez ya no vamos a trabajar y va a haber muy poquitos jóvenes que sí van a tener que trabajar para mantenerse a ellos y mantenernos a nosotros. Y por supuesto que queremos que nos mantengan bien, sí o no. Así que de manera, si ustedes quieren, medio egoísta, como país tenemos que pensar qué condiciones generamos para que esta generación y la que sigue tenga mejor bienestar, mejor capacidad, mejor conocimiento, mejor capacidad de generar más cosas y recursos que permita que el país esté mejor y no peor. Ese es el gran desafío nacional. Por eso a mí me gusta mucho esta fotografía del consultorio de la doctora de mis hijos cuando estaban niños, que decía, trata bien a tus hijos, no se te olvide que ellos van a decidir a qué asilo de ancianos vas a ir a dar tú. Estas escenas que ustedes ven ahí son escenas no de una película de ciencia ficción, sino son escenas de hoy, del mundo. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la educación superior? Es una alberca pública en Shanghai, por cierto. Bueno, otro aspecto que no tiene nada que ver con la educación superior, el factor ecológico. Eso que tiene que ver con lo que hacemos, nada, ¿no? Pues sí, imagínense que en 50 años la población del mundo se duplicó, pero también el consumo de recursos se ha aumentado de manera brutal y además de manera muy desequilibrada. Piensen ustedes que en Estados Unidos el promedio de consumo de agua de una persona es de 400 litros contra otros países en solamente de 10 litros al día. Hay aproximadamente 800 millones de personas en el mundo, 800 millones
de personas en el mundo que no tienen acceso a agua, así de la llave, que tienen que ir y caminar no sé cuántos kilómetros para tener agua. Entonces, ese es un elemento que por supuesto hay que tomar en consideración. No podemos crecer en un mundo en donde no tengamos conciencia del medio ambiente, en donde no tengamos conciencia de formar a la gente con esta idea de que el medio ambiente también es limitado. El factor de equidad, muy brevemente, es un mundo nuevo, muy bonito, se nos presenta, con una economía que es cada vez más global, competitiva, basada en la tecnología, cambiando, una economía que es cada vez más basada en el conocimiento. Eso lo oímos constantemente. Pero también tenemos que reconocer que lamentablemente es un mundo con desigualdades económicas significativas. Y no son desigualdades que estén muy lejos, están cerca, ustedes lo saben. En América Latina hay 300 millones de niños pobres. En México hay 60 millones de personas pobres, 20 millones de personas muy pobres. Incluso en Estados Unidos hay 38 millones de personas pobres. Es un problema de este modelo en el que hemos crecido, en donde sigue habiendo una persistente inequidad y en donde consecuentemente la realidad, los ojos con los que la gente ve el mundo son muy diferentes, depende de dónde estén, y en donde en las instituciones de educación superior tenemos un papel fundamental, por una parte, en dar más equidad, en generar más condiciones de equidad y sobre todo en formar a los estudiantes con una perspectiva de que ellos tienen una responsabilidad por reducir esas inequidades en las que vive hoy el mundo. Estas son realidades distantes, son realidades distintas. A veces inclusive esas realidades distantes tampoco son tan distantes. Vean esta fotografía en Sao Paulo, en donde lo único que distingue la realidad de uno y de otro es solamente, simple y sencillamente, una pared. Y bueno, estas disparidades son brutales. Piensen que, por ejemplo, el ingreso per cápita en un país como Malawi es equivalente en todo un año a 3 días de ingreso en Noruega. Y en el mundo crecientemente interconectado en el que vivimos, en donde nos enteramos de todo y todo el mundo se entera de todo, por supuesto que, como decía Dominique Moissy, esa realidad de dificultades de acceso, por ejemplo, a la educación que viven niños en muchas partes del mundo y seguramente aquí en Puebla, es una realidad que yo nada más la viven ellos, sino que ya todo el mundo sabemos acerca de eso. Yo decía Dominique Moissy, los pobres saben cómo viven los ricos y los ricos saben cómo viven los pobres. Y a nadie le gusta. Y eso lo podemos atestiguar en las noticias de la noche. Y en el caso mexicano, ciertamente ha habido avances significativos, pero la desigualdad sigue siendo un problema muy agudo. Toda la región de América Latina, como región, es la región con mayor desigualdad en el mundo, en donde la brecha entre los poquitos ricos y los muchos pobres es bastante grande. Y nuevamente tenemos una responsabilidad importante en la educación superior. Así que estos elementos, ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver con la educación superior. Sí tiene que ver con la educación superior. Tiene que ver con esa definición del futuro, de cuál es el papel responsable que una universidad como la de Puebla, de cuál es el papel responsable de que ustedes, como líderes de esa institución, sus profesores y de ustedes como padres de familia y ciudadanos, tienen que asumir para generar mejores condiciones de vida para las generaciones que vienen detrás de ustedes. A nivel mundial hay más personas que están estudiando, como decía la UNESCO, un proceso de masificación de la educación superior. Pero en algunos países el crecimiento ha sido muy rápido y en otros ha sido muy despacito. Así que yo les voy a plantear a ustedes 5 desafíos concretos para la universidad. Primero, ¿la universidad para quién? El dilema del acceso a la educación superior. En 3 generaciones, piensen ustedes en las personas que tienen 55 a 64 años. A ver, más o menos panza, sean honestos, échenlo. Se vale. A ver, perfecto. Más o menos así como digamos, la mitad de los que estamos aquí, ¿no? Yo también no llego, aclaro. Comparado con la generación de sus hijos, o digamos de las 2 generaciones previas, de 25 a 34 años. Vean el avance que ha habido en términos del porcentaje del total de la población que cuenta con estudios universitarios. Ahí están todos estos países. Voy a comparar 2 países, México y Corea. México, en la generación de personas que tienen de 55 a 64 años de edad,
más o menos el 10% de la población tiene estudios universitarios, y también en Corea más o menos el 13% de la población tiene estudios universitarios. Pero en el rango de personas de 25 a 34 años de edad, en Corea se fueron del 10 al 65%. En México nos fuimos del 10 al 20%. Entonces, ha habido un crecimiento significativo, es cierto. Nos fuimos al doble, pero otros países se fueron 6 veces más arriba que nosotros. Vean el tamaño del desafío que tenemos en términos del acceso a la educación superior. Nos guste o no, seguimos siendo muy poquitos los privilegiados con el acceso a la educación superior. Por cada uno de nosotros y por cada uno de los muchachos que hoy están en las aulas universitarias en la UAP, hay muchos muchachos que tienen el mismo derecho que ellos, pero que no tuvieron la misma oportunidad. Por el accidente de la geografía, por el accidente de los ingresos familiares, por el accidente de la marginación, por lo que ustedes gusten, no tuvieron el mismo privilegio. Así que en México tenemos un desafío significativo en la educación superior en términos de brindar más acceso a la educación superior. Y esta presión creciente por acceso a la educación superior solamente la va a experimentar México por solo 15 años más. No quiere decir que dentro de 15 años ya no va a haber presión, pero dentro de 15 años, al ver la pirámide poblacional, esa presión va a empezar a decrecer. De tal suerte que la ventana de oportunidad que tenemos, y que estoy seguro que va a estar reflejada en su plan de desarrollo institucional, es esa ventana de oportunidad, lo que ustedes pueden hacer ahorita para resolver ese importante desafío. Como les decía, ha habido un crecimiento significativo en la matrícula de la educación superior en México, no lo podemos negar, pero sigue habiendo importantes deficiencias desde el punto de vista regional, y también sigue habiendo importantes deficiencias desde el punto de vista de quién tiene ese privilegio. Vean ustedes las tasas de acceso de los sectores más desprotegidos de la población, 4 o 8%, contra las tasas de acceso de las personas con más recursos en la población, en donde llega casi al 60%. En otras palabras, este sector de la población está como Corea, y este sector de la población sigue estacionado como México estaba hace varios años. Y ese es precisamente el enorme desafío que se tiene en este país. Decía que aún es poca la inversión en la educación superior. El caso mexicano, en comparación con la de los países desarrollados, en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, por ejemplo, si ustedes lo ven desde el punto de vista del gasto anual por estudiante en la educación superior, vean el caso de Estados Unidos o Noruega, vean el caso mexicano, ciertamente es una realidad. La inversión en la educación superior en los países de América Latina, y en México no es la excepción, sigue siendo muy baja. También la inversión en investigación, ustedes pueden ver ahí que también es relativamente baja con respecto a otros países. Segundo desafío, la universidad ¿para quién? La primera es ¿para qué? Y la segunda es ¿para quién? Y es el importante dilema, que entiendo que ustedes lo están atendiendo y me da muchísimo gusto, de la retención en la educación superior. Porque se hacen enormes esfuerzos para que más gente entre, y luego se hacen enormes esfuerzos, o se dejan de hacer esfuerzos, para ver cuánta gente sale, para que los poquitos que se queden, así como que nos da gusto que se vayan, porque entonces ya se quedan los que se tienen que quedar. Y eso es un gran problema, porque tiene enormes costos sociales, y tiene además enormes implicaciones para las personas que se tuvieron que ir, por las razones que se tuvieron que ir. Entiendo que aquí en la universidad el rector ha puesto en marcha un programa de acompañamiento de los estudiantes. ¡Qué buena idea! Porque el tema no es que lleguen, lo que tenemos que hacer es que lleguen, pero que lleguen y se queden, y que si salieron, regresen, y que lo que aprendieron lo aprendan bien y que les sirva para cuando salgan. De lo contrario, le estamos haciendo un flaco favor a nuestras sociedades. Y esto es algo que me da gusto que ustedes lo asuman como una responsabilidad, y que estoy seguro que si lo hacen de manera bien organizada, se van a convertir en un referente importantísimo, no nada más para Puebla, pero para México, porque este es un gran problema que hay en México. El problema de la alta deserción y el estancamiento de los estudiantes en la educación superior es todavía más grave que el problema del acceso a la educación superior. O sea, los muchachos que se atoran, que se quedan, los que se van, nunca regresan. Este es un grave problema que tenemos en la educación superior. El tercer desafío, la universidad ¿para qué?
que es el dilema de la contribución de la educación superior al desarrollo. Y aquí vale la pena hacerse una pregunta fundamental. Las instituciones de educación superior se saben estar localizadas en regiones, y la pregunta es, ¿cuál es la contribución que las instituciones tienen para el desarrollo de las regiones? Y esto es algo que también hay que cuestionarse desde el punto de vista del importante papel que las instituciones de educación superior tienen como ciudadanos corporativos de las comunidades en las que se encuentran. No se nos olvide que hay lugares en donde la universidad como tal, es un referente fundamental para muchas cosas. A veces es el empleador más importante de la comunidad, es donde están las personas con mayores niveles de educación, es el lugar donde hay más acceso a la tecnología de la información, es donde inclusive la institución a veces se convierte en garante de otras instituciones de la sociedad, porque es la única que tiene credibilidad en el resto de la sociedad. Entonces hay una importante responsabilidad también de la institución como ciudadano corporativo responsable de esa comunidad, en el cuidado del medio ambiente, en el comportamiento institucional, en los mensajes que le dan al resto de la sociedad. La mayoría de las veces sabemos que esto hay que hacer, pero no sabemos realmente mucho al respecto. En términos, por ejemplo, de investigación, hay un importante desafío. Sigue habiendo poquitos investigadores en México con respecto al total de la población. Vean ustedes la comparación de México en términos de producción científica en comparación con otros países de América Latina, como es el caso brasileño. Y sabemos que hay una altísima correlación entre la inversión en investigación y desarrollo y el ingreso per cápita de los países. Corea del Sur, México, como comparativos. Y bueno, para que veamos nuevamente de qué manera es el tamaño del desafío, ustedes vean, por ejemplo, la producción de patentes a nivel mundial 47,000, en el caso mexicano 13. Cuando vemos de familias de patentes producidas y generadas nacionalmente. Así que tenemos pues un desafío significativo. Sabemos que la economía mexicana va a crecer mucho todavía. Para el 2050 se estima que va a ser más o menos la octava economía del mundo. Pero a la hora que lo repartimos, ustedes pueden ver que todavía el tamaño de lo que produce este país por persona sigue siendo muy pequeñito. Incluso el agregado, ustedes lo pueden ver ahí, más o menos se estima que la economía mexicana es equivalente a la economía del condado de Los Ángeles, California. Entonces tenemos muchos mexicanos con una producción relativamente limitada. Y la mayor parte de lo que produce este país son cosas que produce que no generan mucho valor agregado. Consecuentemente, no son cosas que son parte de la sociedad del conocimiento. Así que el gran desafío en este país es cómo propiciar que el ritmo de crecimiento del país se salga de la tendencia, se vaya arriba y que entonces el promedio de ingreso de las personas sea mayor. Y nuevamente, pues, por supuesto que la mejor fórmula es más y mejor educación. Ya me lo termino, sé que tengo que cerrar pronto, me quedan como unos 400 slides y ya con eso terminamos, ¿no? Bueno, la educación ya sabemos que tiene un importante beneficio: altas tasas de desempleo, mayores ingresos individuales, mayor bienestar de la sociedad. Sabemos que el conocimiento es el factor que predice la diferencia entre pobreza y riqueza. Ven ustedes el caso, por ejemplo, de Corea, con respecto al caso de Ghana, donde se estima que la diferencia atribuida al conocimiento pues es bastante significativa. Eso lo sabemos bien. En otras palabras, sabemos que lo que estamos haciendo es el factor más importante de contribución a la movilidad económica y social de este país. No me queda la menor duda. Sabemos que el retorno personal por estudiar existe. Se estima, el banco estima que la tasa promedio de retorno por año de estudio es mayor, más o menos el equivalente a 10% de ingresos mayores en el tramo de vida de una persona en términos de educación. Pero vean ustedes el caso de la educación superior. La educación superior es la que representa un mayor retorno a la persona por años de estudio. O sea, lo que hacemos es el hecho de que las personas van a las universidades para estudiar porque quieren tener mejor nivel de vida. Es una realidad, lo sabemos desde el punto de vista personal. Cuarto desafío, la universidad, ¿con qué herramientas? Y es nuevamente el dilema de la calidad y de la pertinencia en la educación superior. Decía que en México ha habido importantes avances, pero desafortunadamente insuficientes esfuerzos.
Vivimos este problema de la enfermedad de la acreditacionitis, donde a veces nuevamente hay muchos todavía asuntos que resolver para que el sistema de aseguramiento de la calidad en el país dé un brinco significativo y de verdad asegure la calidad de la educación superior. Y finalmente todo esto, por supuesto que lo tenemos que ver en este nuevo contexto tecnológico, en donde la tecnología llegó para quedarse, en donde la tecnología se ha masificado. Nuevamente, si queremos ver dónde vamos a estar en el futuro, piensen que en el 68, por ejemplo, 1968, era cuando apenas estaba fundando Intel o cuando apenas empezaba todo este tema del Internet. Acuérdense cuando no había Internet, cuando nos pasó a nosotros. Esa era la tecnología. Yo cuando presento esta gráfica con estudiantes universitarios y les digo que usábamos reglas de cálculo, la gran mayoría de ellos no tienen la menor idea de qué era una regla de cálculo. Probablemente incluso aquí en este auditorio los más jóvenes todavía ni tengan idea de lo que eran las reglas de cálculo. ¿No? Ya estoy viendo aquí las caras de no. Pues esa era nuestra herramienta, las tablas de logaritmos, las primeras computadoras, los teléfonos, las calculadoras. Yo me acuerdo de mi primer compañero que tuvo una calculadora Texas Instrument 15, que era así el más popular entre las chavas. La conexión al internet a través de los modems y el ruidito así tipo fax, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esa era nuestra tecnología. Por supuesto que nuestros nietos se van a reír cuando les digamos que la tecnología de hoy son las iPads, y bueno, por supuesto que la tecnología además cambia la manera como vivimos, inclusive la manera como nos comunicamos. Bueno, este es el mundo en el que los estudiantes del día de mañana van a estar viviendo. Y obviamente que la tecnología cambia inclusive hasta los empleos o las habilidades que se requieren para los empleos. Cambia todo con el uso de la tecnología. Piensen que en la actualidad 20 casas regulares en Estados Unidos tienen más tráfico de datos que todo el internet que había en el mundo en 1995. Que dispositivos móviles son cada vez de mayor acceso. Se estima que para el 2016 va a haber más dispositivos móviles que personas en el mundo. Y hay interesantísimas aplicaciones que hoy estamos viendo. Entonces el problema ya no es tanto la ausencia de tecnología, sino la forma poco creativa con que usamos la tecnología para vivir, para interactuar en el trabajo y para educar. Esa es la que más me gusta. Utiliza el Wi-Fi. Sí, el caso de los MOOCs que les decía, cómo ha venido a revolucionar la educación superior en el mundo. Vean ustedes el caso de Coursera. Coursera es una institución que se fundó, una universidad, entre comillas, que se funda en el 2012. ¿Hace cuántos años? Un año. Tiene hoy en día 2.6 millones de estudiantes en el mundo, 222 cursos en 33 universidades. Solamente un tercio de los estudiantes de Coursera están en Estados Unidos. El tercer país que más estudiantes tiene en Coursera es México, precisamente. Y obviamente tiene muchos problemas todavía por resolver, pero es algo que está ahí, es un mecanismo disruptor de la manera tradicional que hemos tenido de hacer educación superior en el mundo. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto que la tecnología va a tener en la educación superior? Y esto es algo que no tenemos todavía una respuesta, pero sabemos que va a tener un impacto significativo. ¿Por qué? Porque, insisto, es un nuevo tipo de estudiante. Hemos pasado de ser migrantes digitales todos nosotros a una generación, esta es la primera, 17 años. El año próximo va a ser el primer año en el que todos los estudiantes de las universidades, todos van a ser nativos digitales. Ya es cuando inició precisamente todo este tema de la tecnología digital. Entonces, si nos vamos al futuro, pónganse a pensar que para el año 2050 toda la información que hoy hay en el mundo va a representar solamente el 1% de la información a la que tenga acceso un estudiante común y corriente en la biblioteca de su universidad. Esta es pues una nueva generación, son estudiantes que ya no procesan información secuencialmente, sino que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Platicaba con Oscar que a mí me llama la atención ver a mi hijo que cuando está viendo la televisión al mismo tiempo tiene prendida la computadora y el celular, y en la computadora tiene 30 pantallas y él, según él, está constantemente informado. Incluso hace que la gente escriba hoy en día o se comunique de manera diferente en lenguajes que incluso los adultos ni entendemos, ¿es cierto? De tal suerte que
Esto que sucede en mi casa, donde mis hijos saben más tecnología que yo, también pasa en el salón de clases. Un estudio que hizo Pew decía que la mayor parte de los estudiantes se quejan de que nosotros como educadores no sabemos cómo utilizar la tecnología para hacer la enseñanza-aprendizaje más divertida, más interesante y más productiva. Los estudiantes, por supuesto, que tampoco podemos idealizarlos porque tienen este problema de estar constantemente inundados con la tecnología las 24 horas del día. Y esto nos lleva también al problema de la superficialidad en la información, la cultura del copy-paste, la cultura del Wikipedia y de que todo lo encontramos en el internet, simplemente lo copiamos, lo escribimos sin mayor profundidad, ¿no? Cuando le preguntan a los estudiantes, por ejemplo, estas son preguntas reales, ¿qué es una turbina? Algo que los árabes se ponen en la cabeza para protegerse del calor del vecino. Bueno, estoy seguro que ustedes han tenido también respuestas muy ingeniosas y creativas de sus estudiantes. Las de matemáticas me gustan más. ¿Dónde está la X? Esta es la que más me gusta a mí. A favor de expandir esta expresión. Pues ya la están expandiendo. Y la maestra le pone aquí el mensajito, muy chistoso. Bueno, otro elemento que ustedes tendrán que enfrentar es que vivimos en una sociedad global en movimiento. Cada vez más estudiantes en la educación superior que deciden estar parte de su tiempo fuera de su contexto nacional. Se estima que habrá más o menos 7 millones de estudiantes internacionales en el mundo. Ya decía Kipling que la mejor manera de entender a otro país es olerlo, ¿sí? A mí, yo me quedé con las ganas de probar el, ¿cómo se llama? El panucho que estaba ahí, nomás lo tuve que oler, ni modo. Todas las proyecciones estiman que se va a incrementar significativamente la proporción de estudiantes internacionales en el mundo. Vean el caso de los países en la OCDE. Los 3 países que más envían estudiantes a otros países de la OCDE: China, 17%, India, 6.8% y Corea del Sur, 4.6% del total de los estudiantes. México tiene un importante desafío ahí, porque México solamente aporta el 0.5%. O sea, de cada 100 muchachos estudiantes de educación superior internacionales en el mundo, menos de la mitad de uno, o la mitad de uno, son mexicanos. El total de la población en México estudiantil sigue siendo el 1% de los estudiantes que salen al extranjero. Y obviamente la capacidad de atracción del país de estudiantes internacionales también sigue siendo todavía limitada. Y uno de los elementos que provoca, entre otras cosas, esta limitada capacidad es el tema de los idiomas. Y ese es un elemento que yo creo que también hay que atender muy seriamente. En México todo el mundo dice que forma en segundo idioma. No hay universidad que no lo diga, yo supongo que esta universidad tampoco. Pero nunca pasamos del pollito chicken, gallina hen, y seguimos en el I am, you are, he, she, it, this, y ahí se acabó la historia, ¿verdad? Bueno, piensen que hoy en China hay más personas que hablan inglés que toda la gente en Estados Unidos. Y México es un país que tiene un problema con el tema de otros idiomas, a pesar inclusive de ser un país con una enorme diversidad lingüística. Hay que hacer esfuerzos serios para brindarles a los estudiantes esta capacidad de hablar en otro idioma para que puedan pensar en otro idioma. Entonces, yo espero, supongo, que como parte de las discusiones que ustedes tengan haya esfuerzos serios para atender esto y para consecuentemente convertir a esta universidad en una universidad diferente, en donde no nada más se hable de que hay que aprender un segundo idioma, sino que se demuestre que verdaderamente se entiende y se habla un segundo idioma. ¿Qué mejor herramienta les podemos dar a nuestros estudiantes para este mundo competitivo global en el que van a vivir que darles la herramienta de poder hablar y pensar en otro idioma? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel de la internacionalización? Decía Peter Drucker que en el siglo XXI habrá 2 tipos de personas, los que piensan globalmente y los que por no hacerlo van a andar buscando chamba. Y por eso es importante hablar de una internacionalización integral. ¿Por qué? Porque la internacionalización no es nada más enviar estudiantes al extranjero o recibir estudiantes del extranjero. Si hoy en día en esta universidad salen muchos estudiantes al extranjero, siguen siendo muy poquitos. Y en México, si se mandan muchos estudiantes al extranjero, siguen siendo muy poquitos. Pónganse a pensar que si vamos del 1 al 3%, estamos hablando del 1 al 3%. Quiere decir que tenemos que hacer algo para brindar una formación internacional al 90 y tantos % de los estudiantes que, nos guste o no, no van a salir al extranjero.
pero con los que sí podemos utilizar una herramienta fundamental como es el currículum para darles una dimensión global en su formación. No nada más en términos de idioma, pero en términos de entendimiento de cómo es el mundo. Otro elemento ahí que también vale la pena mencionar es el tema de que vivimos en un mundo muy diverso. Un mundo cada vez más tribal y más moderno al mismo tiempo. Es una curiosa contradicción. Somos muy modernos, pero al mismo tiempo buscamos algo que nos haga diferentes. Y bueno, ¿qué pasa en México? En México, afortunadamente, somos muy tolerantes y muy abiertos a lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero cuando hemos visto estudios, vemos cosas diferentes. Por ejemplo, en el 2005 se hace la primera encuesta nacional sobre la discriminación y se ve que no es así, que los mexicanos discriminamos, que no somos tolerantes, que no toleramos a personas que piensen diferente de nosotros o que luzcan diferente a nosotros. Y en el 2010, cuando se hace la segunda encuesta, seguimos viendo que realmente no ha habido muchos cambios, poquito ha cambiado la cosa. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en la educación superior es en el último espacio en donde podemos brindarle a los estudiantes esa dimensión internacional, esta dimensión de la tolerancia que es tan importante. Vean ustedes en esta gráfica cómo las personas que tienen estudios universitarios son las personas que tienen mayor tolerancia. Entre menos estudia una persona, más intolerante es. Entre más estudia, más tolerante es. Pero tenemos que hacer algo más consciente para formar a los estudiantes en la tolerancia. Tenemos que pensar también en una formación que tome en cuenta una sólida formación humanista, un programa de educación general y una formación de los estudiantes más, aparte de las aptitudes, también en las actitudes. Ya decía este rector universitario que si la universidad renuncia a su tarea formadora, corre el riesgo de crear bárbaros científicamente competentes, que es además algo muy preocupante. Y obviamente esto implica también hablar de una formación más pertinente. Vean ustedes este tipo de carreras que rompen completamente con el esquema convencional. Y todas estas no son profesiones del futuro, todas estas son profesiones del presente. Y si seguimos pensando que en nuestras universidades hay que seguir formando, no digo qué profesión, pero la profesión X, Y o Z, y que no hay que cambiar nada, veamos que el mundo nos está diciendo algo completamente diferente. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes de manera consciente con sus comunidades académicas para realmente darle flexibilidad al currículum y a la formación? Para realmente romper las barreras interdisciplinarias, estos hilos de conocimiento que hemos creado. Si quieren pensar que vamos a cambiar, pero hay que seguir haciendo lo mismo, yo les diría que no pierdan el tiempo. Si de veras realmente piensan en hacer un cambio radical, atrévanse a romper estos esquemas convencionales. Hay algunas instituciones en México que se han empezado a atrever con estas nuevas carreras. Yo no sé cuál sea el caso de la UAP, pero valdría la pena que también la UAP en este ejercicio aprovecharan y de manera consciente pensaran en romper estos esquemas convencionales. En resumen, los egresados que requieren un nuevo contexto es gente que además de saber hacer bien lo suyo, sepan trabajar en equipo, sepan adaptarse a ambientes culturales diversos, sepan entender lo que pasa en el mundo sin perder de vista que tienen un sentido de responsabilidad con aquellos que no pudieron tener el privilegio de la educación superior en su comunidad, dominen cuando menos un segundo idioma, sepan utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre todo que hayan aprendido a seguir aprendiendo por el resto de su vida. Porque mucho de lo que aprendieron no les va a servir de gran cosa cuando hayan terminado sus estudios universitarios. Esto que escuchamos de que el profesionista del futuro tiene que aprender a cambiar de profesión es algo que es cada vez más cierto. Es más, estoy seguro que incluso en este mismo grupo debe haber una buena cantidad de personas que estudiaron una cosa completamente diferente a aquella cosa a la que hoy se dedican. Yo, por ejemplo, imagínense, estudié una licenciatura en Administración Agropecuaria y hoy estoy hablando de temas de educación. Bueno, ¿por qué sucedió? Por las razones de las historias personales que cada uno de ustedes tiene. Cuando me decían allá, alguna vez me preguntaban por qué soy decía, porque hay que seguir persiguiendo la chuleta, y si la chuleta ya no está ahí en ese tema, pues hay que buscarle otro tema. Bueno, déjenme explicar esto porque si no lo voy a terminar, además voy a perder mi avión. El quinto desafío y último es
el dilema de la gestión de las instituciones de educación superior. Y con eso termino, porque es el dilema que ustedes tienen como líderes de las instituciones de educación superior. Ya sabemos que hay desafíos, que cosas tienen que cambiar en los gobiernos, pero que las instituciones de educación superior pueden y deben jugar un elemento clave. Los cambios no son suficientes en la SEP y en los gobiernos. En las instituciones tiene que propiciarse el cambio al interior. Por eso es que esta reflexión que ustedes están teniendo estos días es tan importante, porque ustedes están propiciando precisamente esta reflexión que, aunque no nos guste, es bueno hacer ese tipo de cosas. Ya sabemos que el escenario de las instituciones es muy complejo. Por ahí decía alguna vez el presidente Clinton, lo escuché decir, que él sentía mucha simpatía con el trabajo de los rectores de las instituciones, porque él decía, nuestro trabajo es muy similar, y esto aplica al caso de ustedes como jefes de sus unidades, decía, eso es muy similar al trabajo del administrador de un cementerio. Tienes mucha gente debajo de ti, pero nadie te hace caso. Pues yo sé que ese es un problema serio que ustedes tienen, ¿no? La paradoja es que las instituciones de educación superior, que son supuestamente laboratorio de innovación y cambio y todo ese tipo de cosas, al mismo tiempo son comunidades que se resisten mucho al cambio. Somos muy dados en nuestras comunidades de decir, no, es que así ha sido siempre y el peso de la tradición es muy importante. Tenemos que atrever a romper esto. Dicen los que nos critican que esa era la universidad italiana del 1350 y que las universidades de hoy siguen siendo más o menos igual. Tal vez las universidades del presente han cambiado un poquito la tecnología y lo que busquen, pero seguimos pensando que así deben hacer las cosas. Y obviamente que somos expertos en el arte de la ambigüedad. Hay que pensar que las cosas van a cambiar, pero vamos a seguir haciendo siempre lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que ahí se pueden hacer cosas. Tampoco podemos caer en el tema de que hay que, pues al cabo hay que echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Este es clásico en la educación superior, ¿no? No hay académico que no diga que los estudiantes de hoy vienen peor que los de ayer. ¿Y quién tiene la culpa? Pues la media superior, ¿no? Aquí hay un colega de la media superior, por cierto, ¿verdad? Y luego cuando vamos a la media superior dicen, no, es que los estudiantes de la secundaria cada vez vienen peor. Bueno, pues ahí no lo llevamos. Así que tenemos que buscar nuevos paradigmas. El banco, por ejemplo, en su diálogo con gobiernos, habla de estos 10 deberes en la educación superior que lamentablemente ya no me alcanza el tiempo para desarrollarlos, pero ese es precisamente el tipo de diálogo que nosotros estamos teniendo con los gobiernos, impulsándolos a que piensen en diversificar sus estímulos de educación, que de verdad aseguren la calidad de las instituciones, que haya mayor equidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos en esas líneas de trabajo que desde el banco nosotros trabajamos con los gobiernos. Yamil Salmi, que es quien me precedió en mi trabajo en el Banco Mundial, él desarrolló un modelo que a mí me parece interesante que ustedes lo tomen en consideración. Cuando él hablaba de universidades de clase mundial, decía, bueno, ¿qué elementos tienen esas universidades que han sido diferentes a otras? Y él decía, son universidades que tienen capacidad de concentrar talento, que por alguna razón se hacen atractivas al talento. Segundo, son instituciones que han logrado desarrollar un modelo financiero que les permite precisamente financiar o soportar este tipo de actividad, que no nada más es presupuesto, sino también capacidad de generar recursos y capacidad de eficientar recursos. Y finalmente, instituciones que tienen una gobernanza y un liderazgo favorable. Y otros elementos adicionales es que esto implica que haya un ecosistema que sea conducente a esto y que haya un horizonte de tiempo determinado. Nuevamente, ejercicios de prospectiva y de definición de futuro como su plan estratégico genera precisamente esta idealización del tipo de universidad que ustedes quieren en un contexto de tiempo en donde se puedan lograr cosas muy concretas. Hay algunos elementos de una universidad ideal que estoy seguro que ustedes están incorporando en su reflexión. Universidades más internacionales, pero más conectadas con la comunidad local, más flexibles, más innovadoras, más emprendedoras, con menor aversión al cambio y más colaboradoras, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y una colaboración, aquí yo lo decía, que no sea precisamente ese tipo de colaboración, sino una colaboración un poquito diferente. Así que vale la pena verse al espejo, quitarse las arrugas y lo bonito, y obviamente termino simplemente diciéndoles que tengan cuidado, porque muchas de las sugerencias que uno puede hacer pueden ser muy simples, no lo son.
Ya decía Mencken que para cada problema complejo hay respuestas sencillas, pero casi siempre están mal estas respuestas. Y que lo que puede funcionar en un caso puede ser que no funcione en otro caso. Todo depende del contexto en el que estemos. Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy, tal vez ayer. El futuro, decía yo, ni se adivina ni se extrapola. El futuro se construye. Albert Einstein, termino con esta cita que decía: los imperios del futuro van a ser los imperios del conocimiento. Incluso también Charles Darwin decía que no son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que tienen mejor capacidad de adaptarse al contexto que está cambiando. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo en esta universidad para construir ese futuro? Paul Valéry decía: lo que nos desconcierta de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Muchísimas gracias por su paciencia. A continuación, hace uso de la palabra el rector de nuestra universidad, el maestro Alfonso Esparza Ortiz. Buenos días, buen provecho. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, solamente que como me tengo que retirarlas desafortunadamente, quiero dejarles un ratito más al doctor Francisco Marmolejo para que amablemente también tenga alguna intercomunicación con ustedes y pueda ser de mayores resultados productivos esta charla, que creo que hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, muchas ideas que traemos nosotros que ahora vemos un poquito más concretas, pero que son resultado de todo este esfuerzo, de todo este ejercicio que hemos estado realizando acerca de la consulta para el plan de desarrollo institucional. Esto es el objetivo de esta reunión. Agradecer, por supuesto, al doctor Francisco Marmolejo, que su agenda es súper apretada y casi viaja todos los días. Hoy nos lo agradeció porque lo rescatamos del frío de Washington un poquito. Y esta plática, por supuesto, que va a aportar muchos elementos valiosos a la consulta que estamos realizando y que vamos a incorporar en forma más concreta algunos temas que ya habíamos visto que son parte fundamental del desarrollo que queremos para nuestra institución, y uno de ellos precisamente es la internacionalización. Este tema que él lo tiene muy claro y que es una parte medular del programa que hemos estado impulsando. Por ello hemos hecho una gran consulta, seguimos haciéndola, todos los sectores van a seguir siendo consultados. Les agradezco a todos ustedes porque muchos han tenido una participación importante para que vayamos conformando este plan de desarrollo institucional y que cada vez vaya resultando de mayor productividad, de mayor provecho para todos en nuestra institución. Llevamos al momento 165 ponencias, han participado más de 252 académicos, 63 trabajadores administrativos, 7 estudiantes y hemos realizado 3 conferencias magistrales y 4 ponencias con expertos. Nos falta todavía el foro de regionalización en Libres, la consulta con gobierno estatal, municipal y con empresarios, básicamente, para que todo esto lo llevemos a término el 28 de enero y podamos presentarlo ante el Consejo Universitario y darle forma a este plan de desarrollo institucional. Por eso es importante considerar todo lo que hemos visto y escuchado en esta plática para que los planes de trabajo de las unidades administrativas, de las unidades académicas de cada uno de ustedes hagan sinergia con el programa, con el plan de desarrollo institucional y tengamos un seguimiento periódico para que no nada más quede ahí el esfuerzo, sino que podamos realizar encuestas permanentes de satisfacción y otros instrumentos de seguimiento para que podamos medir la efectividad y la observancia de las acciones que vayamos a emprender. Por ello, consideré que el Banco Mundial es importantísimo. El Banco Mundial es referente obligado en la generación de políticas públicas y por supuesto que el doctor Marmolejo está ahí por algo, porque él también ha sido durante toda su carrera profesional un gran contribuyente del diseño de políticas públicas. Y eso es parte de lo que queremos realizar y de lo que queremos mantener dentro de nuestro entorno. Aquí hablaba de nuevas carreras, algunas ya las hemos desarrollado nosotros, hay otras que sin tenerlas dentro de nuestra currícula ya
algunos las ejercen, por ejemplo, vi ahí de la ingeniería del ocio, yo creo que hay muchos que ya, en algunos departamentos, ya tienen hasta doctorado. Ahí sí les hemos ganado algunos. Son muchas cosas importantes que la consideración es realmente llevarlas a efecto. O sea, en muchos terrenos no es simplemente el pensar en hacer algo diferente, sino motivarnos para realizarlo. El pensamiento lleva a la acción, pero muchas veces nos quedamos en ese ínter que es la parte importante medular que hace el clic de cualquier apagador de energía. El simple hecho de poder hacer ese clic es lo que nos va a hacer diferentes y lo que nos va a llevar a contribuir para que estemos mejor preparados en este camino que tenemos por delante. Estamos en el tiempo preciso para poder conjuntar todas sus experiencias, todos sus conocimientos, todo lo que saben y han aportado a través de la historia de nuestra institución y que vamos a darle forma mediante estos ejercicios de participación. Hoy considero que es un evento muy importante y que tal vez así que lo estamos transmitiendo por TV Red 4 para que tengamos ahí el material, para que quienes sabían de esto lo puedan estar consultando y que llegue a todos los rincones. Cuando terminemos este plan de desarrollo van a poder quejarse de todo menos de que no hicimos partícipes a toda la comunidad universitaria. Y va a ser un ejercicio más, así como fue de las transformaciones y las definitividades, que genera movimientos y hace que las conciencias despierten. Las transformaciones que no se habían hecho muchos años, ahora generaron en algunas escuelas mucho ruido, pero es parte del proceso y es a lo que tenemos que estar acostumbrándonos, porque esto cada día va a ir haciéndose en mejor forma en todas las unidades académicas. Pasamos por procesos de elección, todos transparentes, imparciales, todos ustedes son testigos de ellos y hoy, por cierto, le doy la bienvenida al nuevo director de la Facultad de Derecho, que tuvo que irse porque vamos a ir a inaugurar su espacio para que ya pueda empezar a trabajar adecuadamente, pero bueno, es un ejemplo claro de estos procesos que hemos sido muy respetuosos de lo que se está realizando, muy respetuosos de la institucionalidad y que ayer, al darle posesión en la escuela de su consejo de unidad y una gran parte de su comunidad, se hizo notar esta parte. Son retos que se convierten en oportunidades y que se demostró que estamos siempre atentos a la legalidad, a la institucionalidad y que la Facultad de Derecho fue un ejercicio muy claro de estos ejercicios de transparencia, de imparcialidad que estamos desarrollando en todos los medios, en todos los espacios y en todos los temas. Por ello, insisto, este es un evento importante, muy trascendente. Realmente siempre hemos estado cercanos a Francisco Marmolejo y ahora en su posición queremos que sea un contacto permanente para que podamos establecer también mayores relaciones con el Banco Mundial y poder tener acceso a los diferentes programas, a la información, a todos estos temas que hoy, con su gran capacidad, nos hizo un resumen realmente muy breve de todo lo que él domina y todo lo que él conoce. Así es que le agradezco nuevamente, le quiero dar un poquito más de tiempo para que concluya el desayuno, que nada más lo olió, pero le quitó las sustancias, por eso se lo renovaron por parte de todo el ejercicio. Francisco, muchísimas gracias. Y ahora vamos a entrar a esta sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan tener un mayor diálogo con el doctor Marmolejo y poder estar en condiciones de desarrollar mejores tendencias en cuanto a lo que se avecina y en cuanto a lo que podamos concretar dentro de estos espacios. Así es que les agradezco a todos su presencia. Hoy fue un desayuno para romper las dietas de inicio del año, para que no lo extrañen. Fue también consultado para que todos estuvieran a gusto. Pero bueno, entonces estaremos en comunicación. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. A continuación, el rector de nuestra institución, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, hace entrega de un presente al doctor Francisco Marmolejo, coordinador de Educación Superior del Banco Mundial,
así como un reconocimiento por la impartición de esta conferencia. Pues bien, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Están los compañeros con los micrófonos, de favor. Empezamos con el maestro José Quirós, director de la Facultad de Ciencias Químicas. Adelante, maestro. Muy buenos días, doctor Marmolejo. A mí me gustaría, usted nos dice, creo que de la posición tan privilegiada que tiene usted en este momento, nos dice que ha tenido la oportunidad de observar diferentes modelos educativos. Y creo que para sacar mejor beneficio de esto, me gustaría saber cuál es la opinión que le merece el modelo educativo que está descubriendo en nuestra Universidad Autónoma del Puebla. Desde su punto de vista, no sé si pudiera indicarnos a su juicio cuáles serían las principales fortalezas, las principales debilidades. Y algo fundamental, siempre dice usted o habló, y estoy coincidiendo con eso, en el referente de la visión. Si no tenemos una visión, no sabemos a dónde vamos. Entonces, en ese referente, a la hora de comparar y ver qué debilidades y fortalezas tenemos en la UAP, ¿qué podría indicar hacia la visión? Dijéramos, es muy poquito el tiempo, pero ¿qué tips claros, concisos pudiéramos seguir? Estamos en un proceso del plan de nosotros. Entonces vale la pena tener un referente como usted para tirar esas líneas a futuro y de nuestra política pública, de nuestra universidad, lograr. Le agradezco mucho el que haya podido disponer de su tiempo para estar con nosotros aquí en nuestra biblioteca. No sé si habría algún otro colega que quisiera comentar o preguntar algo, y tal vez podemos agrupar algunas de las reacciones ya de manera un poquito más colectiva, ¿les parece? Muy buenos días a todos los compañeros. Dos situaciones. Soy director de la Escuela de Artes y soy discapacitado visual. Me gustaría saber cuál es la postura y cuáles son las recomendaciones hacia el arte en general, ya que la Universidad Autónoma de Puebla tiene dos escuelas de artes, una de artes plásticas y otra de artes escénicas. En cuanto a este concepto de que el arte es meramente entretenimiento y nuevamente cuchi mami y se acabó, ¿no? Cosas así. Y nosotros estamos encargados de preparar a la gente para algo más allá que solamente el entretenimiento. Y en el caso de los discapacitados, que siempre vamos un paso atrás, porque si bien se han hecho muy buenos esfuerzos, todavía seguimos un poco atrasados. Es decir, por ejemplo, de su exposición, yo iba atrasado en cuanto a la explicación de... Yo escuchaba que todos se reían y hasta después yo me podía reír porque después me explicaban qué era lo que había pasado. Pues bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para que realmente los discapacitados nos insertemos a la educación, pero con esa posibilidad competitiva? Porque seguimos enfrentándonos a lo que podamos hacer, pero todavía faltan muchas herramientas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estas dos cosas? Gracias. Buenos días, mi nombre es Sergio Díaz y quiero preguntarle lo siguiente. En el 2007 se aprobó en nuestra universidad el modelo universitario Minerva, y en el 2008 se aprueba la reforma integral de la educación media superior. Evidentemente que en el modelo universitario Minerva no teníamos contemplado los conceptos que se iban a abordar en la reforma integral de la educación media superior. En la reforma integral se pretende implementar un marco curricular común. Un poco tiene que ver el fundamento con la Carta de la Sorbona y después la Declaración de Bolonia con el proyecto Túnico.
que tienen que ver fundamentalmente con el tema de las competencias. Y usted hablaba en su exposición de que los alumnos van a ser evaluados en competencias. Mi pregunta es, todo esto que tiene el antecedente en la Unión Europea fue diseñado para la educación superior y ahora se intentó adaptar aquí en América Latina a la educación media superior. Las modificaciones que se tienen que hacer al modelo que actualmente tiene la universidad tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que nuestro sistema no estaba basado en competencias. ¿Cuál sería la recomendación que usted daría para la educación media superior en el tema de la conveniencia que tendría el que adaptáramos, sobre todo en el tema de internacionalización, para las competencias internacionales que tenemos que desarrollar? Pues si les parece, podemos, a reserva de que haya alguna otra pregunta. Adelante, adelante. Buenos días, José Antonio Meyer del Instituto de Ciencias del Gobierno. Doctor, el tema del financiamiento de la educación superior, que sigue siendo el gran reto nacional, no llegamos ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto en inversión en educación en general, y sobre todo en términos de la inversión en investigación científica y la vinculación de la investigación que se hace en las universidades y que impacte decididamente los desarrollos regionales y el desarrollo nacional. Desgraciadamente el tema del financiamiento está asociado con lo que usted bien comentaba, caer en las acreditaciones, caer en estas evaluaciones de organismos públicos que generalmente supeditan a una serie de indicadores para poder tener acceso al financiamiento público. Usted también, ¿cómo ve este aspecto para que rompamos este círculo vicioso de que para poder tener acceso a los recursos tengamos que recurrir a estos sistemas aparentemente muy rigurosos de evaluación, tanto de programas, investigadores, becarios, etcétera, que en realidad más que promover la investigación, lo único que la están haciendo es esquematizando y orientando hacia ciertos parámetros que no necesariamente responden a las necesidades del desarrollo nacional. Gracias. Muy bien, entonces les parece, adelante, una última pregunta, ¿les parece? Y debo decirles que habíamos platicado con Esperanza en este sentido, que seguramente habrá otras inquietudes, otras preguntas, otras cosas que les gustaría que siguiéramos discutiendo, y yo les ofrezco, por razones de tiempo, que no podamos ahorita platicar, que lo podamos continuar. Esperanza me estaría enviando estas preguntas y yo con todo gusto estaría reaccionando con las evasivas correspondientes, pensando precisamente en seguir propiciando este tema. Sí, adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rosa Graciela Montes y vengo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad. Y mi pregunta está relacionada con lo que dijo el doctor Meyer, que ha sido un punto central de su trabajo. Estamos trabajando y es un eje estratégico transversal el problema de la internacionalización de la universidad. Hay varios puntos que se van a estar trabajando. Uno de ellos es implementar la proyección internacional de la universidad de clase mundial, como se dice, incrementando la visibilidad de la universidad. Una de las vías para incrementar esta visibilidad es lo que usted menciona como algo, una espada de doble filo, que es lo que dijo el doctor Meyer, caer en las acreditaciones, la acreditacionitis, si se quiere. Entonces, necesitamos tener un respaldo global para nuestros programas académicos. A nivel de posgrado tenemos la acreditación, o podemos lograr la acreditación internacional de nuestros posgrados por agencias bien reconocidas, como lo son el CONACYT, y un mecanismo nacional interno para hacerlo. A nivel de la acreditación de los programas de licenciatura, es otro reto. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta visibilidad y reconocimiento de nuestros programas, evitando las acreditaciones baratas?
baratas en términos de calidad, aunque no en términos de costo monetario. Pues obviamente son muchos temas para otras 3 horas ahí de conversación que lamentablemente no tenemos, ustedes ni yo. Y obviamente, como yo decía en un principio, digamos, respuestas planas a circunstancias complejas como todas las que ustedes han planteado, pues obviamente que no tienen mayor sentido. Mencionaré algunas reacciones a los comentarios que ustedes hicieron y nuevamente ofrezco que si gustan podemos hacer esto con más detalle vía electrónica a posterior. Me parece que esta universidad, pensando por ejemplo en su modelo educativo, modelo Minerva, que he tenido el gusto yo de conocer esta trayectoria desde hace 20 años, cuando menos, tuve el gusto de conocer los primeros intentos de hacer un cambio radical en la estructura de esta institución, cuando yo todavía estaba aquí en México, recuerdo, y antes de que emigrara a los Estados Unidos. Y es una universidad muy interesante, muy sui generis, muy única, porque realmente, primero, ha tenido una transformación muy radical, eso es cierto. El tipo de universidad que yo recuerdo haber conocido en aquellos años a esta es completamente diferente. Hay elementos que me parecían muy interesantes del caso de esta institución, por ejemplo, el hecho de someter la universidad a una prueba de admisión estandarizada bajo parámetros internacionales. Me parece que es algo que en su momento fue un atrevimiento muy fuerte de esta institución y qué bueno que lo han logrado mantener. El hecho de ser una institución que ha buscado regionalizarse con todas las limitaciones que eso ha representado, pero el hecho de quererse convertir en una universidad de Puebla, para Puebla, no nada más de la ciudad, me parece que también ha sido un esfuerzo muy significativo, que por supuesto que ha traído consigo otros desafíos y otros problemas que no los tendrían si hubieran seguido pensando en solamente estar en la zona universitaria, ¿no? El hecho de ser una institución que en su momento ha aspirado a querer formar a los estudiantes con una perspectiva diferente, me parece que también son elementos importantes. Debilidades, yo creo que debilidades son muchas de las debilidades que tiene el sistema de educación superior en su conjunto en México. El currículum de la universidad y consecuentemente de las universidades mexicanas sigue siendo un currículum exageradamente cargado. Es un currículum muy pesado. Son muchas las horas pompi, perdón por la expresión, que los estudiantes tienen que acumular para obtener el título de nobleza. Y cada vez que hacemos una revisión de planes y programas de estudio, en lugar de atrevernos a quererle quitar algo al currículum, siempre le queremos poner más. Y entonces eso hace que la estructura siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Yo no quisiera que ustedes llegaran al caso de países en donde, les menciono el caso chileno, ¿saben cuántos años en promedio se necesitan para que una persona termine sus estudios universitarios y obtenga el título? 8. Y cuando ustedes platican con los colegas chilenos, dicen, es que tenemos que enseñarles todo eso a los estudiantes, es que vienen muy mal, es que un buen ingeniero tiene que saber hacer A, B, C, D y Z. Y es imposible pensar en que alguien se forme en menos de 8 años. Y bueno, ustedes van con lo que está pasando ahorita en Europa, donde el promedio son 3 años. El caso de Estados Unidos, para que ustedes lo vean de manera comparada, la carga académica de las universidades mexicanas es aproximadamente un 30% más que la carga académica de una universidad común y corriente en los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que aquí aprenden más? ¿O allá aprenden peor? ¿Que aquí aprenden mejor? ¿Que allá aprenden peor? La verdad es que no lo sabemos, todo depende de. Pero nuestro supuesto cuando hacemos revisiones curriculares es que todo está bien y que hay nomás que agregar más cosas, ¿no? Entonces nuestro currículum en las instituciones, y Puebla no es la excepción, rígido, secuencial y altamente profesionalizado. Lo cual me lleva al tema de arte que mencionaba el maestro. La universidad es institución formadora de seres humanos, de ciudadanía, y es este tema de la formación para la vida y de la formación integral, y le dedicamos muy poco espacio en nuestras universidades. Por la razón de esta excesiva profesionalización, le dedicamos muy poco espacio a cultivar el espíritu y a
crecimiento de la persona como persona y a la apreciación no nada más de una pieza de ingeniería bonita, sino también de una pieza de arte admirable y de cómo somos contribuyentes precisamente a esta formación general de las personas. Hoy en día no lo podemos hacer simple y sencillamente porque nuestros modelos altamente profesionalizantes simple y sencillamente nos lo impiden. Y entonces aquello que tenga que ver con el arte y con lo humanístico, como que lo dejamos de lado. Yo siempre bromeaba diciendo que cuando estudié mi carrera de Administración Agropecuaria, les decía, había tomado el curso de Administración Agropecuaria 1 al curso de Administración Agropecuaria 52 y que tenía 3 materias optativas que eran temas selectos de Administración Agropecuaria. Y la única materia humanística que tenía es una materia que se llamaba Geografía, Política, Física y Humana. Y que por cierto era la materia que nos daba el maestro que nadie quería y que lo había corrido de no sé dónde, y que nos había quedado esta materia porque había que darla. Y los estudiantes estábamos condicionados a ver inclusive esta única materia con cierto sentido humanístico como una materia de relleno. Y nosotros prolongamos en nuestras instituciones esta idea de que lo que no sea de la profesión, pues hay que hacerlo porque hay que hacerlo, que hay que hacerlo de relleno. Entonces, ¿por qué no atreverse a pensar más en esta idea de formar más personas precisamente para la vida? No se les olvide que, insisto, el tema ya no es qué tanto memorizan, sino qué tanta capacidad tienen de discriminar y apreciar la información. Entonces, si seguimos pensando que tienen que aprender de memoria, no sé, alguna cosa de la química, yo diría que la tabla de los elementos es la tienen que saber, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, creo que ahí es el tema, ¿no? El tema de discapacitados, yo creo que este es un tema, cuando yo hablaba del tema de la tolerancia, era precisamente parte de este elemento. Y en nuestras instituciones tenemos que hacer precisamente de nuestras universidades verdaderamente incluyentes. Y no es muchas veces es por ignorancia, muchas veces por falta de ponerse precisamente en los lentes del otro, precisamente para poder entender que hay otras realidades que enfrentan personas con capacidades diferentes y que nuevamente las universidades no son la entidad responsable de generarle a las personas este tipo de entendimiento y apreciación, pero sí son el último reducto en el sistema educativo en donde podemos hacer a los estudiantes conscientes de eso, y también es el último reducto en donde no nada más tenemos que hablar de eso, sino convertirlo precisamente esto a una realidad cotidiana. Con respecto al tema de la reforma de la educación media superior, yo creo que ustedes tienen un gran privilegio en esta universidad que no deben desaprovechar. El hecho de que en esta universidad también hay oferta de educación media superior, esta es una gran oportunidad para una mejor vinculación. Dentro de los 10 temas de lo que el banco plantea con los gobiernos, uno de los temas de la política pública que insistimos mucho en los gobiernos es que para mejorar la educación superior es importantísimo mejorar la educación media superior. Ese es el gran huecote que tenemos en el pipeline de todo el sistema de educación en todo el mundo. Y pues para las universidades es muy fácil echarle la culpa a la educación media superior porque son otros. Aquí no son otros, aquí es parte de la propia institución. Entonces, ¿por qué no atreverse a romper también esquemas convencionales? ¿Por qué no articular mejor, por ejemplo, el tema de los idiomas? ¿Por qué no articular mejor el currículum, por ejemplo, de la enseñanza de inglés entre educación media superior y superior? De tal suerte que cuando estamos en superior no estemos otra vez empezando con el pollito, chicken, gallina ajeno, que es lo que hicieron en la preparatoria también, y lo que hicieron en la secundaria y lo que hicieron en la primaria. Entonces, ¿por qué no pensar como pasa en otros países en donde, por ejemplo, estudiantes avanzados de la preparatoria pueden empezar a tomar cursos de la universidad desde la preparatoria? De tal suerte que pueden inclusive hasta brincarse el equivalente al primer año de la carrera universitaria y entrar directamente al segundo año. ¿Por qué no pensar en esta idea de crear estos grupos de círculos de formación al interior de las preparatorias? En fin, atreverse a romper estos esquemas convencionales de ver a la prepa como algo diferente o como algo que hay que hacer para detener que haya mayor presión por la educación superior. Con respecto al financiamiento de la educación superior,
básicamente lo que yo diría es que es fundamental que veamos el tema desde una perspectiva mucho más diversa. Una de las grandes complicaciones que hay en México es que hay este supuesto que hemos creado de que la única fuente de recursos que hay para la educación superior es la fuente pública. Y ciertamente es una fuente que es escasa y que con el esquema fiscal que se tiene en este país pues es todavía más escasa, y con muchas demandas que hay de muchos sectores de la sociedad que son tan legítimas y tan importantes, pues obviamente que depende de la capacidad del sistema de educación superior en su conjunto para hacer ruido el que haya mayores recursos para la educación superior. Hay países que han hecho en el marco de circunstancias coyunturales específicas cosas muy interesantes que ojalá México las hiciera. Por ejemplo, en Chile, el royalty de la industria del cobre, que sería el equivalente a la industria del petróleo en México, la industria más importante en términos de generación de recursos, hubo una ley que precisamente le asigna un porcentaje del royalty de la industria del cobre específicamente en el caso chileno, a un programa que se llama Becas Chile, que es un programa de formación de cuadros avanzados internacionalmente. En el caso de Colombia, por ejemplo, Colombia creó también un mecanismo, una ley del timbre que acaban de aprobar, que le asigna a la educación superior un porcentaje muy pequeño, pero es un porcentaje seguro, constante, de recursos públicos que le dan mayor certidumbre al financiamiento de la educación superior. Yo sé que aquí en el caso mexicano es un problema, porque siempre estamos en el, digamos así, estoy seguro que aquí el contador Gilmón podrá platicar de esta cosa de que a veces sí, a veces no, y depende cuál es la temperatura del gobierno en ese momento, que la institución va a poder tener o más o menos recursos. No sé, yo pensaría que en el marco de esta discusión que se está haciendo en México con respecto a qué hacer con esa riqueza que va a llegar al país con la reforma energética, ¿por qué no pensar en presionar para que un porcentaje de esos recursos nuevos que van a llegar se destinen de una manera muy transparente a la educación superior y la nación en este país? De lo contrario, pues dentro de 15 o 20 años se acabó todo y no hubo nada, ¿no? Entonces, y la otra parte tiene que ver con la búsqueda de recursos fuera del sector público. Y hay algunas universidades en México que han hecho esfuerzos creando fundaciones, creando mecanismos de procuración de fondos. Hay una serie de estereotipos que tenemos en el país que no hemos logrado romper. Por ejemplo, pensar que todos los recursos están aquí. Yo creo que hay recursos en muchas partes del mundo, en organismos internacionales, en fundaciones, por supuesto que proyectos de vinculación con el sector industrial. Y luego también está el tema de la procuración de recursos, por ejemplo, entre los exalumnos. Casi siempre todo el mundo dice, no, pues es que en México no hay la cultura de la donación. Pero esto es algo que yo vengo escuchando desde hace 20 y tantos años. Y me daría mucha pena que dentro de 20 años sigamos diciendo, es que en México no hay cultura de la donación. Pues sí, es cierto, no hay cultura, pero si no creamos esa cultura, nadie va a crear esa cultura de la donación. Y lamentablemente en las instituciones no solemos hacer esfuerzos para cultivar a nuestros mejores clientes, perdón que lo diga de esta manera, que son nuestros estudiantes. Dicen los que nos critican que las universidades hacen toda una ceremonia para correr a sus mejores clientes, que es la graduación. Vámonos, van para afuera y nunca nos volvemos a acordar de ellos. Y obviamente este tema de la procuración de fondos adicionales para el financiamiento de la educación superior es algo que también es válido, que vale la pena hacer. Y finalmente termino con el tema de la internacionalización. Por supuesto que la internacionalización debe ser integral y debe ser transversal. Y hay que hacer más movilidad de estudiantes y profesores, no me cabe la menor duda, pero sobre todo hay que buscar cómo incidir en el currículum. Yo insisto en que la mejor herramienta de internacionalización que ustedes tienen es cómo hacer para darle una dimensión global a todos sus estudiantes que están sujetos al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay que empezar con los profesores. Si a los profesores no les damos esa dimensión global, pues difícilmente la van a poder transmitir a sus estudiantes. Hay que, por supuesto, aumentar las posibilidades de mayor presencia institucional. Me queda muy claro que hay una urgente necesidad de darle una mayor proyección internacional a la educación superior mexicana, y particularmente la UAP no es excepción de ello.
comentábamos el día de ayer de manera un poquito de broma, que por ejemplo hay un gran embajador de la UAP en el mundo, que es Cuauhtémoc Blanco, y habrá gente que conozca, la verdad, hay gente que conoce a Cuauhtémoc Blanco en otras partes del mundo y que seguramente va a decir, oye, ¿y esa universidad en la que tú vas, qué es eso de la UAP? ¿Cómo se come? ¿Por qué es la UAP? ¿Y por qué es benemérita? ¿Y dónde está Puebla? ¿O es pueblo? En fin, hay que posicionar internacionalmente a la institución y eso implica presencia en foros internacionales, eso implica estrategias más agresivas de presentación de lo que realmente son como institución. Acuérdense que la calidad no se mide, la calidad se fabrica, se produce, se hace, y es lo que hay que después entonces vender. La búsqueda de acreditaciones selectivas me parece que es importante, y eso implica que esas acreditaciones ayuden a otras que no están acreditadas a moverse en esa dirección. La presencia en foros internacionales, en organismos internacionales, digamos, el ir posicionando a la universidad me parece que puede ser también un elemento fundamental. En fin, son muchas cosas que estoy seguro que tienen ustedes que hacer, que seguro que están ustedes preocupados y ocupados por hacerlas. Insisto, yo quisiera que podamos continuar este diálogo por los medios electrónicos, y a mí me encantaría además tener la oportunidad de conocer posteriormente en qué ha quedado toda esta historia, cuál es el plan al que ustedes han llegado como conclusión, qué mecanismos habrán de establecer, no nada más para hacer el plan, pero sobre todo para cumplir el plan, y sobre todo para tener la manera de saber si lo que suceda dentro de algunos años, ¿cuál va a ser el horizonte? ¿2000 qué? ¿Al 2013, al 2000? Entonces, ¿por qué no pensar que en el 2017 lo que haya sucedido podamos asegurarnos que sucedió por el plan y no a pesar del plan o independientemente del plan? Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues estaremos en comunicación. Les pediría que me hicieran llegar las preguntas que se quedaron pendientes. El doctor nos responde muy rápidamente y pues nos va a estar apoyando y asesorando en todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Gracias, doctor.